las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a V Noticias Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Les acompañaremos durante los próximos minutos Diego Monroy y Santiago Santa Coloma junto al equipo de comunicaciones desde las regiones para entregarles toda la información de la entidad que trabaja por reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Diego, bienvenido. Santiago, cordial saludo para usted y para todos los oyentes que se conectan a V Noticias. Y pues aquí les presentamos nuestros titulares, las noticias más importantes de esta semana. V Noticias. En Bogotá, el Banco de Desarrollo Alemán, KfW, expresó su voluntad de apoyar proyectos para las víctimas. En Montería, mujeres víctimas recibieron unidades productivas. Las víctimas en el municipio de Balboa realizaron esta semana una capacitación con la Unidad para las Víctimas en el tema de lo que tiene que ver con la elección de las mesas municipales. En lo que va corrido del mes de marzo, la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio ha entregado indemnizaciones a 143 sobrevivientes por valor aproximado a 1.240 millones de pesos. Un nuevo llamado para inscribir todas las organizaciones de víctimas hizo la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá. Estas y otras noticias las escucharán aquí en V Noticias Radio. No se desconecten. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Comenzamos nuestro programa con una información muy importante porque el próximo 31 de marzo se vence el plazo para que las víctimas se inscriban para conformar las mesas de participación efectiva de víctimas. La información desde Bogotá con Alejandro Márquez. Un nuevo llamado para inscribir a todas las organizaciones de víctimas en la elección de las mesas de participación municipales, departamentales y nacional solicitó Gustavo Quintero, alto consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación de la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué necesitamos? Que las víctimas se presenten ante el Ministerio Público, se inscriban y representen la voz de las demás víctimas, que interactúen con nosotros, que nos cuenten para que juntos podamos construir una política pública mejor para ellas. La elección de las mesas de participación de las víctimas en todos sus niveles, la cual se realiza cada 2 años, tiene como fecha límite en Bogotá para la inscripción de candidatos hasta el 21 de mayo de 2019 y en el resto del país hasta el 31 de marzo. Alejandro, gracias por la información. Y la Unidad y el Banco Alemán de Desarrollo aunarán esfuerzos para beneficiar a los afectados por la violencia. Diana Rodríguez nos cuenta la información. El Banco Alemán de Desarrollo, KfW, apoyará proyectos en beneficio de las víctimas del conflicto armado. Así quedó claro en una reunión que sostuvieron directivos de la Unidad para las Víctimas con 2 representantes de esa entidad de cooperación internacional, Florian Weinecke y Gunther Schulz, sobre lo que le planteó la unidad en el marco del plan de desarrollo. Al KfW nos habla la subdirectora general de la entidad, Viviana Ferro. Estas líneas principalmente se basan en: una tiene que ver con todo el tema de los sistemas de información y la articulación que tienen que tener nuestros sistemas dentro del marco del Data Quality del Gobierno Nacional y todo el fortalecimiento del Big Data, de tal manera que podamos no solo fortalecer la información interna, sino también la Red Nacional de Información y lo que recibimos de las otras instituciones para poder establecer las mediciones de la población víctima que nos permitan ver el estado en que ellas se encuentran y planificar de una manera muchísimo más acertada sobre las necesidades en el marco del restablecimiento de sus derechos. En una próxima reunión en mayo de este año se empezará a concretar dicha cooperación del Banco Alemán de Desarrollo, KfW. Gracias, Diana, y les contamos ahora sobre el estudio de búsqueda de soluciones duraderas para posacuerdo donde la unidad tuvo participación. Tatiana Corredor con los detalles.
La Unidad para las Víctimas participó en el lanzamiento del estudio En busca de soluciones duraderas en fase del posacuerdo en Colombia, publicado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno en Ginebra, Suiza. Oscar Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, nos cuenta más acerca de su participación. Efectivamente, el jueves pasado nos invitaron al lanzamiento del informe que acaba de publicar el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. Fuimos invitados Gladys Prada, directora de registro, y yo como coordinador de Víctimas en el Exterior, y nos invitaron a dialogar sobre la situación que se está viviendo en este momento con familias colombianas que están regresando a Colombia y aquellas que se encuentran todavía en el exterior. En el panel discutimos los retos que actualmente vivimos en Colombia para garantizar que las víctimas que están retornando del exterior tengan acceso a las medidas de asistencia y reparación, y también discutimos sobre las expectativas que está generando en este momento el gobierno a partir de la firma del acuerdo final y a partir de todas las políticas que están en este momento sobre incentivos para el retorno a colombianos, y ver cómo realmente estas pueden articularse para que las personas que deciden regresar puedan acceder efectivamente a sus derechos. En otras noticias, la Unidad para las Víctimas, a través del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior y con el apoyo de la Cancillería de Colombia, capacitará a los servidores consulares en la implementación de la Ley 1448 de 2011 en el exterior, esto en concordancia con una serie de capacitaciones que se están realizando a las direcciones territoriales fronterizas con el fin de orientar adecuadamente a las víctimas que viven fuera del país. No olvide que las inscripciones de las organizaciones de víctimas que están en el exterior y sus postulados para conformar la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas está abierta hasta el 31 de marzo. Recuerde que la inscripción debe hacerla en el Consulado de Colombia más cercano de su ciudad y país de acogida, informó Tatiana Corredor del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior de la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos a dar una vuelta a la información por las direcciones territoriales. Comenzamos en el departamento de Sucre, donde ya tenemos nuevo director en esta zona. La información con Ochi Granados. Ante el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se posesionó el psicólogo Isaac Hernández, quien estará encargado de la territorial Sucre. Hernández dijo que su compromiso esencial será satisfacer todo lo que necesiten las víctimas en su departamento. Me comprometo a seguir liderando todas las acciones del Estado que conduzcan a satisfacer las necesidades de las víctimas en cuanto a atención y reparación integral. Además de ayudar que las víctimas debidamente identificadas tengan también la posibilidad, acceso, los que no lo hayan tenido, a los que son programas de educación, o sea, programas de desarrollo psicosocial, salud y vivienda. Hernández anticipó que también trabajará en la precisión del registro de las víctimas en su región. La depuración en cuanto a la base de datos, creo que eso es un trabajo, una política de la Dirección General en cuanto a depurar la base de datos de las víctimas, teniendo en cuenta pues que debe haber, como se dice muy popularmente, bastante colado. Y creo que la Territorial Sucre no está exento de eso. Ese será un trabajo también con prioridad. El director de la Territorial Sucre reiteró que la idea es hacer un trabajo a conciencia en equipo con todos los funcionarios. Gracias a Ochi Granados, y en la región de Magdalena Medio se llevó a cabo una jornada para indemnizar a víctimas del conflicto. Los detalles con Adriana Rico desde Barrancabermeja. Adelante, Adriana. Un saludo a todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de UV Noticias Radio. Les saluda Jenny Adriana Rico Núñez desde la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio. Queremos compartir con ustedes que en las 2 primeras semanas del mes de marzo, la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio estuvo entregando indemnizaciones por valor aproximado de 1.240 millones de pesos en los municipios de San Pablo y Morales en el sur de Bolívar y Barrancabermeja y Puerto Wilches en Santander. Estas jornadas de entrega de cartas de indemnización administrativa beneficia a 143 sobrevivientes del conflicto armado en esta zona del país, teniendo como premisa la priorización de la ruta de indemnización por su enfoque diferencial de personas mayores. Por su parte, Amparo Chicuecris Sancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, indicó que pues la verdad es una enorme satisfacción como Estado hacer entrega de estas cartas de indemnización, porque realmente sabemos todo lo que ustedes han esperado para que se haga efectiva este proceso de indemnización. Por eso es tan importante que estas cartas y demostrar que como Estado y como gobierno estamos cumpliendo. Se socializó también la campaña denominada Ojo con el Fraude, que tiene como principal objetivo guiar a las víctimas para que conozcan y puedan identificar cuáles son las acciones fraudulentas con las que se pueden encontrar y así no se dejen engañar por quienes aprovechan esas oportunidades.
como recomendaciones entregadas por la profesional de indemnización de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, se resalta la importancia que tuvo el explicar horarios y tiempos de cobros y a su vez se hizo hincapié en la seguridad y prudencia que debe tener cada persona al momento de acercarse al banco para hacer efectivo el cobro de su carta de indemnización. Desde la Dirección Territorial Magdalena Medio para V Noticias Radio informó Jenny Adriana Rico Núñez. Nos vamos ahora a la tierra del café, al eje cafetero. Allí se encuentra Edwin Herrera y nos habla sobre los procesos de participación en el municipio de Balboa, Risaralda. Adelante, Edwin. Profesionales de la Unidad para las Víctimas en temas de participación, ayudas humanitarias, oferta institucional e indemnizaciones desarrollaron en el municipio de Balboa, Risaralda, una jornada de atención y capacitación en respuesta a una solicitud elevada a la entidad en días anteriores. Al respecto nos habla Jonathan Arias, profesional de participación de la entidad. El resultado de esta reunión es muy positivo, es algo que debemos de fortalecer, ya que muchos manifiestan la poca coordinación que se tiene internamente entre las víctimas, puesto que se desconocía el proceso de participación, y reconocemos que es un proceso muy importante, ya que es el sentir de todas aquellas personas que tienen incidencia en la política pública de víctimas. Entonces dejamos un mensaje muy importante para que esas personas que hoy en esos espacios participativos manifestaron no estar conformes, los invitamos para que constituyan organizaciones de víctimas y puedan iniciar el proceso de selección como tal de las mesas de participación tanto a nivel municipal, departamental y nacional. La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro de la Casa de la Cultura del municipio, en donde poco más de 85 personas se dieron cita para despejar inquietudes sobre la ruta integral de reparación, la priorización que hoy por hoy viene cumpliendo la unidad en materia de pago de indemnizaciones administrativas y la solicitud de ayudas humanitarias. Ferney Cardona, coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas de Balboa, concluyó acerca de la jornada. Me parece que la unidad está haciendo muy buen trabajo. Es importante también porque les esclarecen y les dejan de manera muy clara todo lo relacionado con las indemnizaciones, las ayudas humanitarias y todo lo relacionado pues con la parte de la nueva elección de la mesa municipal, esperando pues que la unidad siga pues encaminada a la ayuda a las personas víctimas de todo el departamento. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el eje cafetero. Muy bien, Edwin, muchas gracias por la información y vamos ahora con Nicolás Cubillos, quien estuvo en el departamento de Córdoba en la entrega de unidades productivas a mujeres afectadas por el conflicto. Adelante, Nicolás. Un total de 45 mujeres víctimas del conflicto armado se beneficiaron en Montería, con la entrega de unidades productivas compuestas por congeladores, máquinas de coser, carros para comidas rápidas y elementos de cuidado estético, entre otros. De acuerdo con Juan Felipe Acosta, director territorial encargado, la jornada en la capital de Córdoba fue un éxito. La jornada de entrega de las 45 unidades productivas en compañía de la Alcaldía de Montería, USAID y OIM fue un completo éxito. Esto es un ejemplo de que se puede llevar a cabo el restablecimiento de su proyecto de vida con la colaboración armónica y el trabajo articulado entre las entidades del Estado. Por su parte, el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, resaltó que gracias al esfuerzo interinstitucional se dio capital semilla en especie a mujeres víctimas del conflicto. Con este programa buscamos darle capital semilla en especie para que ellas monten una actividad económica, sean autosostenibles económicamente e impulsar el emprendimiento en nuestras mujeres víctimas del conflicto. A su turno, Sandra Cáceres, una de las víctimas beneficiadas, destacó el trabajo que desarrolla la Unidad para las Víctimas y demás delegados de las organizaciones que apoyan los proyectos productivos. Me siento muy contenta porque le quiero agradecer a la Unidad de Víctimas, a la OIM, a Montería Te Impulsa por esos conocimientos que nos han ostentado para que cada día nosotros sigamos adelante y seamos mejores en nuestra vida. El apoyo entregado se logró por el esfuerzo interinstitucional con la Alcaldía de Montería, Montería Te Impulsa, OIM y la Unidad para las Víctimas. Desde Montería, informa Nicolás Cubillos para V Radio. Nicolás, gracias. Y Santiago y oyentes, pues así terminamos una emisión más de V Noticias Radio. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram como @Unidad Víctimas y en Facebook como Unidad para las Víctimas. Así es, Diego. En nuestra página web también, www.unidadvictimas.gov.co, pueden encontrar estas y otras noticias. Nos escuchamos en una próxima emisión.
las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.